Un gusto poder saludarles, que el Señor les bendiga. Estoy muy contento de seguir adelante con este bloque de consejos al corazón. Hoy nuevamente nos encontramos para seguir avanzando en cómo enfrentar las tentaciones. El día de hoy, en esta tercera parte, vamos a abordar algunos aspectos prácticos que nos ayudan a profundizar de el cómo enfrentarlo, ¿no? Cómo hacer esto de enfrentar las tentaciones. Así que quiero animarte a que oremos ahora y que el Señor nos guíe en esta enseñanza. Padre, te damos gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Señor, creemos en el poder de tu palabra. Creemos en tu presencia poderosa en nuestro corazón y en nuestras almas, que por supuesto tiene implicaciones para muchas áreas de nuestra vida, Señor, pero también, por supuesto, para enfrentar las tentaciones de la vida. Señor, ayúdanos en este día a poder depender del Espíritu Santo y de tu palabra y aprender y conocer y aplicar en nuestras vidas estas verdades preciosas. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo recordar brevemente lo que vimos la semana pasada. Vimos que la tentación viene de adentro, no de Dios. Y citábamos Santiago, recuerda que donde dice con toda claridad en el verso 13, ¿no? Que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso, dado que el problema está más en las pasiones nuestras, en nuestros deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida, es tan importante tener a Cristo como nuestro mayor deseo. Y aliento tu corazón a buscar a Dios, a amarle como Él te ama y te ha amado y te amará por siempre. Pero también reconocer que la tentación nunca es demasiado difícil para soportar. El Señor es nuestro sumo sacerdote. Él vivió como uno de nosotros, 100% hombre, siendo tentado y venció. Pero al mismo tiempo, Él nos dice y nos promete que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, porque Dios es fiel. Dios es fiel contigo porque te ama, sino que juntamente con la prueba dará la salida, con esta tentación va a dar una salida para que puedas soportar. El Señor es poderoso y Él viene a socorrer a aquellos que somos tentados. Eso, la dependencia del Espíritu Santo, tener claro en que el problema está en mi corazón, no es Dios. Dios está de mi parte en la tentación y me quiere ayudar. Es relevante entender que esto es un camino, una manera de enfrentar la tentación que Dios ha dispuesto para poder soportar. Dependiendo de Él, no viéndolo como un enemigo, pero también relacionándonos de una manera correcta y haciendo las cosas de la manera en que Él nos propone. ¿Por qué motivo digo esto? Y abordando el tema de este día. Es porque algunos enfoques son muy superficiales para resistir la tentación. Y aunque hay algunas tácticas que nos pueden ayudar, hermano, no siempre están los elementos más importantes que necesitamos conocer para poder resistir la tentación. Así como distintas facetas de la vida, resistir la tentación ocurre con mayor eficacia cuando caminamos en el Espíritu y obedecemos la palabra de Dios a un nivel del corazón, no solamente externo. Por supuesto, las prácticas externas son relevantes, mas la obediencia a la palabra y el caminar en el Espíritu a nivel de nuestro corazón va a marcar la diferencia en el éxito cuando enfrentamos las tentaciones. Entonces, va a comenzar sin duda por volver mente, nuestra alma, a las cosas correctas, a lo que Dios dice antes y durante la tentación, y luego fijar, por supuesto, nuestra mirada en Jesús cuando somos influenciados por la palabra, bajo la guía y la verdad de la palabra de Dios, y finalmente, hermanos, de manera intencional, no proveer para la carne. Por lo tanto, como primer paso, hermanos, tenemos que renovar nuestra mente. La tentación tiene el poder de hacernos andar a la manera de nuestro yo anterior si decidimos ceder. Por lo tanto, como dice la Escritura en Efesios 4 y también lo habla en Romanos, tenemos un nuevo yo creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, hermanos. Debemos poner reemplazo y este proceso de deshacerse del viejo yo y ponerse el nuevo yo es generado por la renovación de nuestra mente. Por favor, acompáñame a Efesios 4. Vamos a Efesios 4 juntos. Quiero que mires ese texto tan precioso.
Efesios, 4, 17 al 24. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense, la mente de una manera aleatoria, pensando en cosas, ¿cierto? Vanidosas, cosas que no son valiosas, que no tienen valor, y no las cosas que sí tienen valor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, hay un desconocimiento, hay una ignorancia. Su corazón está endurecido, lo que lleva a una mente vanidosa que piensa y persigue cosas que no son valiosas. Las cuales, verso 19, después que perdieron toda sensibilidad, fíjense, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Una mente no entrenada, una mente que está centrada en las cosas de este mundo, que se apasiona por las cosas de este mundo, que piensa todo el tiempo las cosas de este mundo, en los deseos, las codicias, la vanagloria de la vida. Es una mente que es ignorante por un lado, pero que también se termina desenfrenando para hacer cosas que no convienen. Por eso el verso 20 le dice a los creyentes: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad que le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, así como también lo dice Romanos 12, ¿no? Que renovemos nuestra mente. Si vamos a resistir la tentación de manera efectiva, hermanos, debemos volver nuestra mente hacia las cosas correctas, hacia Jesús y la palabra del Señor. Un creyente que quiere vencer las tentaciones es un creyente que va a renovar su mente, poner las verdades de la palabra en su mente y en su corazón de una manera activa, intencional, para que renueve su manera de vivir. Y como en un espejo podamos ver y observar los aspectos que deben ser renovados y alentarnos con las promesas y la esperanza de cambio que hay en el plan redentivo que el Señor tiene. Por lo tanto, como primer elemento estaría cambiar la mente. Lo segundo es volverse a Jesús. Por favor, acompáñame a Hebreos 12. Vamos a mirar Hebreos 12. Vamos a ver el versículo 1 y 2. Entonces, en la medida que vamos apartando nuestra mente, ¿cierto?, de las tentaciones del mundo y que atraen a nuestro viejo hombre de variadas formas, ¿no? Como lo vimos al principio, tenemos que volvernos entonces a Jesús. El verso 2, 1 y 2 de Hebreos 12 dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué hermoso texto. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, las tentaciones que enfrentamos, hermanos, perderán su atractivo y se oscurecerán, hermanos. Extrañamente van a desaparecer, van a comenzar a desaparecer. Y una vez que nos encontramos entonces con esta completa satisfacción en Cristo, el atractivo de la tentación va a desvanecerse significativamente. Por eso un enfoque insuficiente, que es tratar la tentación eliminando a través de tácticas externas, no va a durar mucho, hermano. La tentación no va a desaparecer. Por lo tanto, debemos acercarnos a Dios al grado que podamos estar de acuerdo en nuestro corazón, como con David, cuando él encontró satisfacción y deseo en arraigarse. Si usted ve el Salmo 119, es una muestra de deleite en la palabra del Señor, hermanos. Fíjese lo que dijo David en el Salmo 63. Vamos a verlo, por favor. Acompáñeme al Salmo 63, versos del 1 al 5. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es
tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Qué preciosa palabra, qué manifestación de amor y deseo santo había en David. Por eso nosotros debemos hacer ese camino de volvernos a Jesús, conocerle profundamente. Renovamos nuestra mente por medio de toda la palabra del Señor, pero también nuestro corazón se inclina a Cristo, a conocerle y entenderle. Por eso es tan importante tener este caminar diario con Cristo. Si tú quieres vencer realmente la tentación, vas a entrar en esta dinámica de renovar la mente y volverse a Jesús. Un tercer elemento que tenemos que incorporar es recurrir a la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que volver nuestra mente a la palabra de Dios como un medio para resistir la tentación. Y eso significa no solo leerla. Mire, la tentación llega en momentos impredecibles y es vital tener la palabra de Dios escondida en nuestro corazón. No es que necesariamente cuando venga un problema voy a ir recién a abrir la Biblia y buscar en una concordancia o meterme en Google de cómo enfrentar un problema. Si la tentación, por ejemplo, es enojarnos, será útil memorizar textos como Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y eso tiene que estar ya en mi alma interiorizado y recurrir a ella. Pablo instó a Timoteo en recordar, o sea, memorizar la palabra de Dios como algo que le permite a él estar equipado y que eso le va a permitir obedecer las cosas que él ha aprendido. Si vemos, por favor, segunda de Timoteo, vamos al Nuevo Testamento, segunda de Timoteo 3. Vamos a buscar el texto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor. Vamos a ver un poco del verso 14 al 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿cierto? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Si pudiéramos seleccionar algunas frases relevantes, primero, Pablo le dice a Timoteo en el verso 14, persiste tú en lo que has aprendido. Tienes que perseverar en aquello que aprendiste, que lo sabes, que lo conoces, que lo memorizaste. ¿Qué cosa? Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene que haber mucha palabra en nosotros que hemos aprendido, que hemos memorizado. ¿Con qué objetivo? Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, Pablo le dice con claridad a Timoteo, hay un trabajo de tener la palabra en nuestra mente y nuestro corazón. No es una lectura circunstancial, es un estudio profundo y memorizado. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios inspirada que puede salvar nuestras almas. Y a fin de que incluso estemos preparados para toda buena obra. Amén. Entonces, sabemos que tenemos que renovar nuestra mente. Es un proceso, es una lectura, es una práctica, es un proceso de deshacerse de lo viejo y ponerse lo nuevo, volviéndonos a Cristo con pasión, con amor, desechando las cosas que nos apartan de Cristo, volviéndonos al Señor, dedicando tiempo en el Señor, amándole como apasionadamente, deseando estar con Él. Y un tercer elemento es recurrir a la palabra aprendiéndola profundamente en nuestras almas. Memorice textos, memorice versículos que abunden en su alma y en su corazón, porque el Espíritu Santo que mora en usted va a usar esos textos y te los va a recordar las cosas que habéis oído. Y un cuarto elemento que quiero abordar en este día es no hacer provisión para la carne. Por favor, acompáñame a Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. ¿Qué vamos a ver aquí en este texto? Esta idea de no hacer provisión para la carne, hermanos, esto también tiene vital importancia.
Y es prudente no hacer provisión para la carne mientras buscamos resistir la tentación. O sea, si hay un área en la cual yo estoy tentado y continúo con algunas prácticas, tomo algunos caminos en mi vida que me ponen en riesgo, hermanos, eso es una falta de sabiduría. Pablo insistió a los creyentes de Romanos que se comportasen correctamente, se apartasen del mundo, hermanos, se comportaran en el mundo de manera correcta y dejaran de participar de aquellas actividades corruptas que se ofrecen en el mundo, hermanos. En consecuencia, esta es una exhortación directa al pueblo de Dios a apartarse del mal. Miremos lo que dice Romanos 13, versos 13 y 14. Andemos como de día, dice la palabra. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. O sea, no estemos ahí, en esos lugares, en esas actividades, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, así como las personas hacen planes para ceder a su pecado, ¿no? Se animan a ir a esas cosas y caminar en su carne, nosotros, hermanos, necesitamos hacer planes para evitar la tentación y caminar en el Espíritu. Es una línea muy arrogante, esa línea de pensamiento que dice, no necesito evitar la tentación, ya que la tentación me va a rodear de todos modos y ya estoy bien espiritualmente. Me ha tocado ver muchas veces esa actitud y las consecuencias de ello. Y Pablo está diciendo todo lo contrario a los romanos. Les está diciendo que necesitan quitar esas opciones, esa provisión de alimentar nuestra carne y nuestros deseos. Y la exhortación es directa. Si hay cosas en nuestra vida que son caminos, vías, que predisponen nuestra carne para alimentar las cosas que no están bien, tenemos que ser radicales y cortarlas, sacarlas. Y eso va a marcar una diferencia. Repito entonces, resumiendo, ¿cuál sería el camino para resistir la tentación, para no ser superficial, para no tener una dinámica que no va a ser efectiva? ¿Cuál es el camino? Cambiar nuestra mente. Y ese es un proceso continuo de despojarnos de lo viejo y volviendo a las cosas que son de la palabra, de espirituales. Segundo, volviéndonos a Cristo para amarlo, conocerlo, entenderlo, conocer a Cristo a través de su palabra. Tercero, recurrir a la palabra en el sentido de memorizarla y que eso esté como un capital en nuestro corazón. Y cuarto, hermanos, no hacer provisión para la carne. Si hacéis esas cosas y no estamos ociosos en esto, hermanos, vamos a poder resistir la tentación cada vez de mejor manera con la ayuda de Dios en nuestras almas, aquel que intercede por nosotros, que nos socorre, pero que también ha puesto su espíritu para resistir la tentación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por las verdades maravillosas que nos enseñan el camino por el cual debemos andar. Te ruego por aquellos que hoy están siendo tentados, Señor, y que puedan tomar el consejo tuyo, no ser oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. Te pido tú les bendigas de manera grande, Señor, especial, con la presencia tuya y que haya deleite en sus almas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.